Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a la segunda sesión de esta mesa itinerante. La primera charla la impartirá el doctor Adir Hipólito Álvarez, profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México y actual cronista municipal de Temascaltepec. Lleva por título Fe y Devoción, la vocación del turismo religioso en Temascaltepec. Antes de darle la palabra al doctor Adir, me permito dar una breve semblanza. Él es doctor en Imagen, Arte, Cultura y Sociedad por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Estudios Socioculturales por la Universidad Autónoma de Baja California y licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus proyectos de investigación han sido sobre temas de migración, cambios culturales, memoria colectiva, identidad, urbanismo fronterizo, así como antropología de la imagen y de la religión. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales e internacionales sobre temas de patrimonio industrial, antropología de la religión, sociología de la imagen, turismo y patrimonio cultural, entre otros. Desde 2014 se ha desempeñado como profesor de asignatura en el Centro Universitario UAM Temascaltepec, donde actualmente se desempeña como administrativo y como cronista municipal de Temascaltepec. Bienvenido, doctor Adir. Gracias. Muchas gracias, pues muy buena tarde a todas y todos. Es un gusto poder estar aquí, estar compartiendo esta mesa itinerante. Nuevamente, pues muchas gracias al Colegio Mexiquense por considerarnos para llevar a cabo este tipo de eventos que pues nutren y nos permiten precisamente hacer ese clic en cuanto a la historia, estos datos que ya nos estuvieron compartiendo en la mesa anterior y que bueno, yo creo que tanto en esta presentación como en las que me van a continuar, pues vamos a ver ahí cómo se van a empezar a cerrar algunos candados, vamos a empezar a ver cómo se cierran ahí algunos círculos. Pues bueno, como ya lo comentó el doctor Gustavo, mi presentación lleva por título Fe y Devoción, que es la parte turística en su aspecto religioso, que es un trabajo o es una iniciativa, más que nada un trabajo de investigación, es una iniciativa con la que pues podamos llevar a cabo tanto en la parte académica, ahora que tenemos estudiantes que justamente son de la licenciatura en turismo, como amigos y compañeros prestadores de servicios que se dedican a hacer estos recorridos y que pues podamos echar mano de esta postura o de esta visión del turismo religioso y la vocación por estos datos históricos que ya nos comentaron hace un momento, que se puedan retomar ahí al respecto. Para entender un poquito y para contextualizar este tema, pues entender que los seres humanos somos nómadas toda la vida. Llegó el punto en que gracias a la agricultura nos hicimos sedentarios, pero somos nómadas y en ese nomadismo pues buscamos siempre algún espacio que nos llene espiritualmente o que nos permita a nosotros encontrar como ese punto de encuentro y que hoy en día pues les conocemos como santuarios. Los santuarios pues no necesariamente tienen que ser de corte religioso, los santuarios son también espacios naturales, como hoy en día le llamamos a estos sitios de mariposa monarca. Entonces los santuarios no solamente van a la parte espiritual, van en este sentido. Y bueno, el turismo religioso surge como una vertiente del turismo alternativo alrededor de la década de los 80 del siglo anterior, rompiendo un poquito con el esquema del turismo de masas, el turismo tradicional, que era sol y playa. Y en esta nueva vertiente se entiende que el turismo religioso es el desplazamiento que tiene la gente motivada por la búsqueda de una paz espiritual o un aspecto espiritual que va buscando y que eso lo va a encontrar en recintos religiosos, pero también en actividades propias de estos espacios religiosos. Y en nuestro país, pues principalmente sabemos que se mueve a través del catolicismo. Entonces, bueno, bajo este aspecto, en Temascaltepec, no quiero ahondar tanto en el tema, es un espacio territorial bastante amplio, ya lo mencionaban en la relación de minas, pues Temascaltepec abarcaba Otzoloapan, lo que hoy es Acazonapan, pero llegaba hasta Tuzantla, entonces era un espacio bastante amplio que se fue acortando, pero aún así quedó un espacio territorial muy amplio, 546.8 kilómetros cuadrados,
que somos uno de los municipios más grandes que tiene el Estado de México. En el 2010, por parte de la Secretaría de Cultura y Turismo, recibimos el nombramiento de Pueblo con Encanto, que no solamente el Pueblo con Encanto es la cabecera municipal, Pueblo con Encanto es todo el municipio, todas las comunidades que albergan al municipio de Temascaltepec, que son 63 comunidades las que conforman nuestro municipio. Y en el ámbito religioso, de acuerdo con la Arquidiócesis de Toluca, se compone de 4 parroquias que están en los poblados, aquí la cabecera municipal, San Pedro Tenayac, la comunidad y Tequesquipan. Esas son las 4 parroquias que cuentan alrededor de 83 recintos o con 83 templos donde se ejercen estos oficios de la religión católica. Les voy a presentar algunos de los espacios religiosos más importantes o relevantes que se tienen. Y como ya lo comentaba hace ratito el maestro Luis Fernando, no solamente es por la historia o la antigüedad, sino por algunos aspectos, en este caso arquitectónicos, que nos permiten entender el papel que tienen. Sí hay algunos que tienen su fecha de creación o estimada entre los siglos XVII, XVIII, hay algunos más contemporáneos, pero que tienen alguna peculiaridad que los hace interesantes. Y además de estas características arquitectónicas, pues también hay que ver la parte de la religiosidad popular, todas aquellas manifestaciones a través de las danzas, las procesiones, los tipos de celebraciones que aquí en el sur y aquí en el municipio de Temascaltepec estamos muy acostumbrados a los fuegos pirotécnicos, entonces también eso le da como que un sentido o esa vocación para poder jalar a estos sectores de población que, motivados por conocer o en la búsqueda de una paz espiritual, pues es que pueden generar clic. La primera de ellos, de estos recintos, es el templo de San Pedro Apóstol, ubicado en San Pedro Tenayac, que es una parroquia joven, tendrá alrededor de unos 50 años, décadas de los 70, finales de los 80. La característica que tiene es que es la única iglesia, o bueno, es una iglesia construida de roca de la región, roca que se encuentra en esta zona, que es donde empieza parte de la zona caliente que tiene el municipio. La historia que lleva a esto va muy vinculada con el juego de las artesanías, un sacerdote que llegó a este lugar cuando se acaba de crear la parroquia y que rescata o que fomenta la comercialización de las artesanías en esta zona y que se vuelve así como el ícono, es el ícono del sacerdote quien busca rescatar a San Pedro Tenayac, que en su tiempo colonial y un poco poscolonial pues era una hacienda que abarcaba pues hasta regiones de Zacazonapan y regiones de Lubianos. Entonces este recinto se vuelve atractivo y se vuelve interesante en este sentido. Y los eventos que hay alrededor, sí, la fiesta de San Pedro, pero también tenemos otras celebraciones como la fiesta o el Festival de la Caña, que se realiza al final del año y que va muy de la mano con las actividades productivas y agropecuarias que se tenían en el lugar y que se han seguido conservando hasta el momento, como bien comentaron hace rato, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer clic en este sentido. Otro de los espacios es el Templo del Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en la comunidad de Mesón Viejo, aquí sobre la carretera federal. Es un templo que ya ha estado reconstruido por ahí de la década de los 70. Echaron losa, sigue conservando esta construcción de 2 aguas, pero una de las peculiaridades que tiene este espacio es que tiene en el atrio una cruz, y esta cruz tiene símbolos prehispánicos. Se considera o se contempla que estos símbolos prehispánicos hablan del origen del volcán del Xinantecat, cuando nace y las fechas en las que hace erupción. Estamos ahorita trabajando con un arqueólogo de Sultepec para poder identificar estos elementos, qué es lo que nos están diciendo, si efectivamente es el volcán, y hace referencia a ello, las épocas o los años en los que está fechado, y los símbolos que tiene. Por ahí tiene un conejo, que los conejos del mundo prehispánico pues hacía referencia al pulque, tiene ahí una muralla, algunos círculos que son
por ejemplo, los símbolos que encontramos en Tenango, en Tenancingo, en Tenayag. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando esa parte, pero se vuelve atractivo. Sus festividades, el Sagrado Corazón, ahorita en unos 15, 20 días que va a ser la festividad, pero también las celebraciones de corte agrícola, como lo fue apenas la fiesta de San Isidro Labrador, donde la gente se unifica. Y que Mesón Viejo pues era una colonia anteriormente de San Francisco Oxtotilpan, que posteriormente pues se independiza un tanto por la distancia, por los espacios, y bueno, adquiere su propio territorio. Tenemos el Templo de la Virgen de los Milagros de San Miguel Oxtotilpan, una construcción también relativamente nueva, de la década de los 90, elaborada en cantera, pero que tiene la peculiaridad de que del centro de la iglesia emana un ojo de agua, y donde, según la tradición oral, se apareció una virgen, y la virgen es una estampa. Entonces, los niños que se encuentran con esta imagen, pues van, platican con los adultos, dan testimonio y empieza a crecer este culto. A la fecha, o bueno, hasta la última ocasión que habíamos platicado con una chica originaria de ahí, de los 3 niños todavía vive una de las señoras. Entonces todavía podemos tener ahí el testimonio de una de las niñas que le tocó ver este milagro de la aparición de la Virgen, y que su festividad, que se realiza en marzo, pues es una de las más concurridas. Sobre todo tiene una relación muy cercana con Sinacantepec, que mucha gente de Sinacantepec se viene a la festividad, y obviamente ahí a los alrededores, San Francisco, Mesón, San Mateo, gente aquí también de Mascaltepec, gente de Toluca, que se acerca a esta festividad, y es una fiesta pues de corte popular. Encontramos todavía la feria, la cucaña, los juegos pirotécnicos, las procesiones, las danzas de concheros, etcétera. Entonces tiene este entorno de religiosidad popular ahí al respecto. También ahí en San Miguel Oxtotilpan está la iglesia antigua, que es la de San Miguel Arcángel, que esta iglesia data del siglo XIX, que es una iglesia con este antecedente histórico, a diferencia de la otra, y que también, bueno, su festividad en honor a San Miguel Arcángel a finales de septiembre, pues lo que nos permite ver es este culto también dentro del ciclo agrícola, y cómo se conecta, que están las tres comunidades indígenas de San Mateo Almomoloa, San Francisco Oxtotilpan, San Miguel, y que se visitan. La primera fiesta, que es en San Mateo, va a San Francisco y San Miguel, luego la de San Miguel va a San Mateo y San Francisco, terminan en San Francisco y va a San Miguel y San Mateo. Entonces hay ese vínculo entre las comunidades, y obviamente también las festividades que se llevan ahí a cabo y la interacción que se genera al respecto. Está el templo de San Francisco, en San Francisco Oxtotilpan, que, como ya lo comentaban, bueno, pues podemos ver que es una capilla un tanto más discreta, pero que efectivamente, como comentaba el maestro Luis Fernando, estas características arquitectónicas nos permiten un poquito entender la época en la que se elaboran. Quizá es a finales del siglo XVI, porque tiene una característica en la parte de atrás. El muro en la parte de atrás tiene una forma semicircular, y esa forma semicircular era una de las características con las que se construían los templos religiosos a finales del siglo XVI. Entonces, más o menos puede haber cambios, hay modificaciones, obviamente son fachadas muy sencillas, pero en el interior también podemos encontrar mucha peculiaridad. Y San Francisco, la iglesia, el templo, es el centro cívico-religioso más importante que tiene la comunidad. Las festividades, el cambio de mayordomías, los eventos de las festividades del ciclo agrícola, la Virgen de la Candelaria, San Isidro, la fiesta de la Cruz, San Marcos, San Miguel, la Virgen de Guadalupe, obviamente la fiesta de San Francisco, pues eso hace que tenga este desarrollo y la importancia que genera al respecto de la comunidad. El templo de San Mateo Almomoloa, en honor a San Mateo Evangelista, que a diferencia de las iglesias de San Miguel y de San Francisco, este es el más grande. Arquitectónicamente su estructura es muy amplia, quizá porque como está
construida en un asentamiento náhuatl, y los náhuatl son los descendientes mexicas del Valle de México. Quizá en ese sentido se les consideró que el templo para ellos tendría que ser un poco más grande, más importante o más monumental a comparación de San Francisco y a comparación de San Miguel, que bueno, pues vemos que también es grande, pero esta de San Mateo, su estructura arquitectónica es más monumental ahí al respecto. Ha tenido cambios, hoy en día la encontramos referente al siglo XIX, y las festividades también en San Mateo, San Isidro Labrador, están muy vinculadas con el ciclo agrícola, y eso le genera también un sentido muy importante de vida dentro de la comunidad en la cual todos ellos se van vinculando. El templo de San Antonio Albarranes, de San Antonio en la comunidad de Albarranes, aquí también sobre la carretera, que también la festividad ahorita en unos días en honor a San Antonio de Padua, y que era como el punto medio entre los recorridos. Sí estaba el mesón, pero también era llegar aquí a la comunidad, que es el poblado que está cerca, y pasar a Albarranes, que era donde estaba el recinto religioso. La comunidad tiene un templo parroquial moderno, pero el templo principal pues era el de San Antonio. Entonces, en estos caminos de arrieros, en estos caminos de visitantes, pues era hacer la escala antes de llegar al Real de Minas hasta acá. El templo de San Martín de Tours, en Tequesquipan, que es muy interesante. Tequesquipan, a finales del siglo XIX, es considerado incluso y se eleva a la categoría de municipio, y solamente tiene 14 años de vida como municipio, porque económicamente no se pudo financiar, y lo restituye nuevamente a Temascaltepec. Pero ¿cuál era la importancia de Tequesquipan? Para la época colonial, como lo comentaron hace un momento, Temascaltepec, el Real de Minas dependía de Tezcaltitlán, entonces quedaba más cerca de Tezcaltitlán, y por eso vamos a ver que la arquitectura de la fachada de Tequesquipan incluso tiene este escudo de una águila de 2 cabezas, que eran los escudos del rey de España, ¿sí? Entonces de ahí la importancia y la presencia, su festividad en el mes de noviembre, pero también el papel que juega en el ciclo agrícola la fiesta de la Virgen de la Asunción el 15 de agosto, que es cuando se va a levantar la primera cosecha. Tenemos este templo que tiene 2 años que se acaba de crear aquí en la comunidad de Lampazos, rumbo a Zacazonapan, pero que tiene la peculiaridad que es una réplica exacta, pero quizá a pequeña escala, de lo que vamos a encontrar en Michoacán, en la comunidad de San Lucas, cerquita a Huetamo, donde se erige esta iglesia en honor a la Virgen, conocida en la zona como la Virgen de Tierra Caliente. El año pasado se inauguró la iglesia, este fue el 2º año, y mucha gente empieza a asistir. Entonces eso está también trayendo mucha población de Zacazonapan, de Otzoloapan, de Lubianos, de Tejupilco, de Temascaltepec, de Santo Tomás de los Plátanos, y este es como el nuevo referente, aunque es nuevo, pero el culto y la veneración a la Virgen es lo que está atrayendo a la población. Está también el templo en honor a San Lucas Evangelista, en la comunidad de San Lucas del Pulque, que tiene esta peculiaridad de que, como lo comentaron hace un momento, está la zona arqueológica, y en las bardas perimetrales, en el interior de la iglesia, en la fachada de la iglesia, podemos encontrar diferentes piedras de origen prehispánico, con diferentes imágenes, diferentes símbolos. Entonces también esto le da un sentido importante. Ahora que se acaba de abrir o de empezar a darle un poquito más de juego al museo de sitio o el museo comunitario de sitio, pues indudablemente el templo religioso va a ser una parada importante para poder asistir a este lugar. La iglesia de San Andrés Apóstol en San Andrés de los Gama, que también es una de las más antiguas. En la relación de Minas, pues vemos que aparece también ahí la comunidad de San Andrés, aparece Real de los Ríos, aparece Real de Andrés, pero ese Real de Andrés no es San Andrés que hoy conocemos, es el Real de arriba,
porque en la descripción menciona la cantidad de leguas, y por la cantidad de leguas son los kilómetros que hoy en día tenemos de la cabecera municipal a Real de Arriba. Y posteriormente quizá migró el Andrés más hacia arriba, se quedó el Real, y entonces es como surgen estas tres comunidades. Fechada en el siglo XVI, un estilo barroco su fachada, también sus festividades muy vinculadas al ciclo agrícola, no solamente para la fiesta de San Andrés, San Isidro Labrador, la Santa Cruz, y que apenas hace 20 días que tuvimos la festividad al Cristo que allá se venera, y que ahora se está vinculando con otras festividades en cuestiones gastronómicas, como fue ahora el festival o la feria del durazno. Ya lo mencionaron y lo ponían en algunas imágenes, del templo de la Virgen de la Candelaria en Real de Arriba, que es como la joya arquitectónica que tenemos junto con quizás San Mateo y Tequesquipan, por las características en su fachada, por lo que encontramos en el interior con este retablo que pues está ahí incompleto. Si uno tiene la posibilidad de entrar al curato, pues vamos a ver que le sobraron piezas y ahí las acomodaron, todas apolilladas, pero bueno, ahí las tienen, pero se está tratando de hacer el rescate de este espacio, ¿no? Y que hoy en día sirve como escenario para fiestas, para grabar videos musicales, para programas de televisión y obviamente pues para celebraciones religiosas, bodas, 15 años, bautizos, etcétera. Ya que llegando a la cabecera municipal, en la entrada por donde está la gasolinera, tenemos el barrio de Santiago, que es una iglesia que se está construyendo, tiene ya como 10 años, está en obra negra, era una capilla muy sencilla, pero que por iniciativa de gente de la comunidad le han empezado a invertir. Pues está como la iglesia de la Sagrada Familia, quién sabe cuándo van a acabar de construirla, pero también por esta monumentalidad que le están dando, se convierte en un espacio bastante interesante de culto. La joya de la corona que tenemos en la cabecera municipal, que es la capilla de San Francisco de Asís, aquí a unos cuantos pasos de donde nos encontramos, que es el edificio donde las crónicas dicen que fue donde se establecieron el primer recinto religioso. Es la capilla que está cuidada por el INAH. Si nosotros buscamos en el catálogo de monumentos históricos inmuebles del INAH, es la más completa de todos los espacios que están. Entonces eso nos habla de la importancia y la relevancia de la festividad, muy vinculada precisamente con una festividad muy importante en la cabecera y otras comunidades, que son los huehuenches, que es parte de esa religiosidad popular. Y por último, pues tenemos el templo aquí en la plaza principal, en honor al Señor del Perdón y Nuestra Señora de la Consolación, que es una fachada muy grande, es de hace 20 años, 25 años, 1994, que ha tenido cambios. Los documentos dicen que se cambió la fachada en 1863, la iban a remodelar, cambian al sacerdote, se quedan las puras bardas, y pues llega otro sacerdote, luego pues estamos en el proceso de las leyes de reforma, ya la iglesia ya no se lleva con el gobierno quiere financiar, están las puras bardas, y bueno, negocian la construcción de la iglesia cediendo la mitad de la plaza. Lo que es la plaza principal era el atrio de la iglesia, tuvieron que ceder la mitad de la plaza o la mitad del atrio para dar media plaza, para que les pudieran echar la mano y poder ahí construir la fachada. Y esta fachada que hoy en día vemos, pues es parte de la remodelación que se le da a la iglesia después del sismo del 85, se le construye la torre viéndola de frente del lado izquierdo para que pueda ser contrapeso a la torre derecha, porque se estaba ladeando, pero quedan unos cinturones de fierro que le hacían ver muy fea la fachada, y dicen pues vamos a ponerle algo nuevo, un estilo ecléctico de chile, de mole y de dulce. Encontramos estas torres romanas y encontramos algunos dinteles, pero pues es una mezcolanza, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, el potencial turístico que tiene el municipio es interesante. Ahí la invitación, tanto para compañeros prestadores de servicios, para los chicos que están estudiando, para las autoridades municipales, echarle un ojito aquí. Esto es muy relevante que se pueda trabajar, se pueda ver.
Las fiestas populares son un imán que jala gente por vivir la experiencia, la motivación, y eso puede hacer que se pueda generar un efecto bastante atractivo. Cuidar, se ha empezado como a viciar un poco en la región las fiestas regionales con las fiestas patronales. Y no solamente en Temas, en otros municipios está ganando más terreno la fiesta regional con el bailazo, con el grupo, con el jaripeo, y la fiesta religiosa va de lado, pero lo que motiva la fiesta regional pues es la fiesta religiosa y le está ganando terreno. Entonces ahí pues un llamado de atención para las autoridades, checar, por ejemplo, aquí en Temas el festejo, el aniversario del pueblo es en noviembre, pero la fiesta regional es en enero, en honor al Cristo que aquí se venera. Entonces, bueno, ahí un foco rojo. Que se puedan establecer las rutas para los amigos prestadores de servicios de acuerdo a la región, de acuerdo a las fechas del calendario o las celebraciones que se hacen. Muchos lugares se hacen los festejos para San Isidro Labrador, en otros se hacen para los huehuenches, etcétera. Entonces, bueno, ahí se puede jugar un poquito con esa actividad. La planificación y considerar los impactos ambientales, económicos, socioculturales que pueda haber en las comunidades, tanto para bien como para mal, y bueno, la participación de los gobiernos. Esta vertiente del turismo religioso permite que los gobiernos se vinculen. Hay algunas ocasiones que dicen, no, es que por las leyes de reforma el gobierno y la iglesia ya no van a la mano, pero a través de esta vertiente del turismo religioso se puede trabajar, se puede hacer algo. Hay municipios y hay estados que le apuestan a esta parte, y pues por qué no pensar que también en Temascaltepec podemos jugar con esta modalidad del turismo religioso. Y bueno, de mi parte pues eso sería todo. Muchas gracias. A continuación le vamos a dar la palabra a la doctora Graciela Cruz Jiménez para que nos imparte la conferencia de turismo rural en el paraje Piedra Errada de la Mariposa Monarca de Temascaltepec. Antes de darle la palabra me permitiré leer una breve semblanza de la doctora. Ella es doctora en Ciencias Sociales, maestra y licenciada en Turismo, funge como profesora investigadora de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la UAM, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2. Sus líneas de investigación son turismo, desarrollo local, sustentabilidad y políticas públicas. Es autora y coautora de libros y artículos científicos, responsable y colaboradora de diversos proyectos de investigación. Participa en la formación de tesistas en la maestría en estudios turísticos y en la maestría y doctorado en ciencias ambientales. Ha sido ponente en varios congresos nacionales y extranjeros. Bienvenida, doctora. Muy buenas tardes a todos ustedes. Yo les deseo compartir una experiencia participativa, así la denominaría, respecto a un acercamiento que tuvimos particularmente con mujeres de este sitio que ahorita vamos a comentar, porque ustedes saben que hay muchas maneras de que nosotros nos alleguemos de información. Lo podemos hacer a través de libros, de artículos, de documentales, pero en lo particular yo le encuentro un gusto muy especial cuando haces ese acercamiento cara a cara con las personas. Ahora yo les quisiera preguntar, ¿quiénes de ustedes, dado que estamos en la zona, conocen el paraje Piedra Errada? ¿Sí? ¿Quiénes se han ido también? Ah, perfecto. Bueno, para quienes no lo conozcan, está muy cerca de aquí. Vienen por la carretera Toluca-Temascaltepec, o bueno, a la inversa, y está la desviación a Valle de Bravo. Ahí recorren unos pocos kilómetros y está el paraje Piedra Errada. ¿A qué debe su nombre? A que en algún momento las autoridades mostraron su preocupación porque deseaban proteger la mariposa monarca. Si ustedes también tienen conocimiento de esta mariposa, de todo este recorrido que hace desde Canadá, pues fíjense que recorre más de 4,000 kilómetros, pasa por Canadá, Estados Unidos, llega a México, buscando esos bosques, todos esos sitios que le van a dar seguridad para poder permanecer por 4 meses, de noviembre a marzo, y poder reproducirse y seguir su ciclo
su ciclo. ¿Qué es lo que hicieron las autoridades con los pobladores de San Mateo Almomoloa, que es donde se encuentra el paraje? Buscaron una estrategia para poder proteger, conservar el bosque, que es digamos, la materia prima donde la mariposa se asienta, y al mismo tiempo poder darles una alternativa a estos pobladores. Para quienes conozcan y quienes por primera vez estén acercándose a este sitio a partir de esta plática, pues consta de algunas instalaciones como mesabancos, un restaurante, obviamente ofrecen también los alimentos, son muy típicas las quesadillas, por ejemplo, las sopas, los caldos y demás. Nosotros ya teníamos un antecedente respecto a este paraje, ya conocíamos algunas generalidades, pero a nosotros nos interesaba particularmente conocer, como yo les comentaba a ustedes, de viva voz de las mujeres, cuáles eran esas problemáticas, pero también cuáles eran esas oportunidades que ellas veían a partir del turismo. Ahora, si ustedes recuerdan, el título de esta plática es el turismo rural. El turismo rural es una de muchas modalidades que hay. Ya nos han hablado del turismo religioso, hay el turismo de masas también que se le conoce, o el tradicional, que es de sol y playa, pero pues hay infinidad de tipos de turismo. ¿A qué se refiere el rural particularmente? Este tipo de turismo se da en estos espacios rurales, como su nombre lo dice, y implica llevar a cabo diversas actividades muy relacionadas con la flora del sitio, con la fauna, en que se pueda dar este intercambio entre la gente local y los visitantes. Pero además, otra situación que se espera es que sirva como una oportunidad de conservar estos recursos, de obtener recursos económicos, y que pues los beneficios sean mejores para todos. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros realizamos dos técnicas. Una de ellas se llama árbol de problemas. Nosotros, como investigadores de la universidad, lo que quisimos ser nada más orientadores, facilitadores, que ellos, como se dice comúnmente, se descosieran, expresando su sentir en un ambiente de confianza. Entonces aquí, como pueden ver, empiezan ellos a escribir sus propias ideas. Aquí nosotros en el árbol de problemas lo que hicimos, la orientación que les dimos, en el tronco, en las raíces, ustedes van a identificar cuáles son esas cuestiones que ustedes consideran que están limitando su actividad. Porque me faltó decirles que estas mujeres con las que nosotros estuvimos platicando, pues son las prestadoras de algún tipo de servicios en Piedra Herrada. Hay un comité que es, digamos, el comité general, el cual va designando quienes se ocupan de la taquilla, quienes se ocupan de los paseos a caballo, quienes de las distintas cuestiones que hacen funcionar al parque. Entonces, a lo mejor no sé qué tanto se vea en la diapositiva, pero algunas cuestiones que ellas nos estuvieron expresando fue la mala comunicación, mala organización, individualismo, miedo al éxito. Está otro árbol que ellos dibujaron. Machismo, esto era particularmente importante en este contexto que estábamos nosotros investigando con las mujeres. La cuestión del manejo del idioma, orgullo, decían, igual falta de comunicación.
Hay obviamente algunos temas que se repetían porque se hicieron equipos y ahí fue también cuando nosotros identificamos cuáles eran esas situaciones que eran muy reiteradamente señaladas. Falta de liderazgo, falta de respeto entre hombres y mujeres, igual falta de comunicación, se mezcla el trabajo con lo personal, no se aceptan nuevas ideas, mala comunicación de nuevo, mala organización, individualismo, pero también las cuestiones que nosotros les pedimos a ellas es que identificaran aquellas situaciones que pudieran pues apoyarles en su trabajo y cuáles sobre todo ellas ubicaban como cuestiones que les han ayudado a salir adelante. Por ejemplo, reconocían que tenían una estructura, que podían dar un mejor servicio, con ello mejorar su economía, tener éxito, trabajar en equipo y tomar decisiones. Hablaban sobre cuestiones de capacitación, de organización, de cómo poder dar una buena atención al cliente, cómo poder organizarse, trabajar en equipo, podrían ser más empáticos, tener más información a detalle para los turistas, mejorar los aspectos en la cocina, tener mayor derrama económica y mejorar la atención. Todas estas cuestiones que les comento, ellas las estuvieron exponiendo, ahí unas frente a otras. Por supuesto que había algunas, era curioso, bueno, no curioso, pero era interesante más bien ver cómo pues a veces hasta se confrontaban ahí entre ellas, estaban de acuerdo en algunas cuestiones, en otras no, pero siempre se procuró que la plática, todo esto se diera en un clima de respeto. Recuerdo que una de ellas decía, vinieron del área de Probosque, me parece, o de Profepa, era un área relacionada con el bosque, y nos comentaban que veían en ellas el potencial como mujeres, porque decía, a ver, ¿qué pasa? No, yo sé que no es con todos los hombres, pero así les hicieron el comentario. ¿Qué pasa? Que los hombres, si tienen un dinero, van y se lo gastan, ya se lo están gastando en la esquina con las cervezas, y en cambio las mujeres se preocupan por el sustento de su hogar y por la formación de su familia. Y decía una señora, a mí se me quedó tan grabado que en ese momento yo les pregunté a mis hijas que estaban pues como por secundaria, ¿ustedes quieren estudiar una carrera? Y que les dijeron que sí. Una de ellas es economista y la otra es agrónoma. Incluso su hija ahora está colaborando con ellos en todos estos trabajos de recuperación y conservación del bosque. Ellas se mostraban muy orgullosas de los cursos de finanzas, del manejo de bosque, del cuidado, de las distintas capacitaciones que han recibido. Y sobre todo, algo que les llenaba a ellas de orgullo, también era que tradicionalmente, por ejemplo, los cargos de paseos a caballo eran asignados a los hombres, y ahora ellas también han ocupado esos espacios. Por ejemplo, y algunos otros, más allá que por ejemplo, la preparación de alimentos. Y ya cerrando esta situación, tuvimos otro acercamiento con ellos ya propiamente en el paraje. Las otras fotos corresponden a reuniones en la delegación de San Mateo Almomoloa. Se les dio alguna orientación sobre el manejo de alimentos, la conservación, el rescate de recetas tradicionales. La persona de guinda es una egresada de la licenciatura en gastronomía y la persona de negro es una egresada de la Facultad de Turismo y ella realizó una dinámica. Ahí no están jugando, parece juego, pero en realidad lo que se quiso hacer a partir de este diagnóstico inicial de la desconfianza, del individualismo, es pedirles que trataran de levantarse por parejas. Entonces estuvieron haciendo ahí el esfuerzo. Bueno, primero se les preguntó si no tenían problema de rodillas o de espalda, ¿verdad? Y como pueden ver, ahí se ve cómo están ahí luchando, ¿no? Por levantarse, de repente se caían. Y entonces ahí la
pues el consejo, la orientación fue que si trabajan en equipo, pues van a salir todos adelante. Sin embargo, si se están, como comúnmente se dice, si se están poniendo el pie, pues también van para abajo todos, ¿no? Entonces, nuevamente los reunimos en equipo para que incluso el señor de en medio ahí en la foto, pues no es ninguno de la universidad, no es nadie de la universidad, sino alguien de los ejidatarios, para que igual en esta otra imagen, para que ellos fueran quienes estuvieran expresando libremente sus sentires. Y como les comento, estas expresiones, todas estas cuestiones que nosotros esperemos que algo se les haya quedado, finalmente nosotros fuimos muy claros que nosotros hasta como profesores llega nuestro papel hasta un punto. Sin embargo, ya a mayor detalle, pues es a ellos a quien les corresponde hacer todo. Y pues miren, algo que nos gusta mucho del trabajo de campo es cuando nos ofrecen el cafecito, y en este caso pues unas ricas quesadillas, ¿no? Y más que nada, yo quiero agradecer a ustedes, por supuesto, por compartir estas notas de investigación, pero también a estos grupos que sin ellos pues nosotros no tendríamos la oportunidad de estar en este momento compartiendo esta experiencia. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Graciela su participación. A continuación le damos la palabra al doctor Daniel de Jesús Contreras, quien justamente nos platicará acerca de ese pan tan disfrutado, comido por todos ustedes, menos por mí, ya me tocará, pero por todos ustedes, exacto, ¿no? El doctor Daniel de Jesús presentará el trabajo El pan Lasloyo, Historia, Tradición y Cultura Alimentaria de Temascaltepec. Antes de darle la palabra al doctor Daniel, me permitiré leer una breve semblanza de su trayectoria. Él es doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, maestro en Agroindustria Rural, Desarrollo Territorial y Turismo Agroalimentario por la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Centro Universitario Temascaltepec de la misma universidad. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación son Patrimonio Alimentario y Turismo en Espacios Rurales, Turismo Agroalimentario, Procesos de Patrimonialización de Alimentos Locales. Además es investigador invitado permanente de la Cátedra UNESCO en Alimentación, Cultura y Desarrollo de la Universitat Oberta de Cataluña y miembro del Consejo Asesor y codirector de la línea de investigación en Alimentación y Turismo. Bienvenido, doctor Daniel. Pues muchas gracias, principalmente al Colegio Mexiquense por esta invitación que nos hacen a participar, y también pues al Ayuntamiento Municipal de Temascaltepec por generar también este tipo de espacios que, pues más que académicos, yo lo veo así como un trabajo de socialización del conocimiento. Ya lo expresaban hace un momento, mucho de lo que pues hacemos en los centros de investigación, en las universidades, pues realmente tiene que trascender las fronteras, ¿no?, de esas instituciones y poner a disposición el conocimiento de la gente, ¿no? En este caso, bueno, voy a paradójicamente terminar esta mesa itinerante con lo que inició realmente este evento, que fue pues el desayuno, ¿no? El pan, el café. Una historia muy peculiar, ya lo decían en la lectura de mi reseña biográfica. A nivel profesional pues me han interesado mucho la cuestión de los alimentos, desde su perspectiva de aprovechamiento patrimonial, turístico, pero también me ha interesado, bueno, por qué en ciertos lugares se come lo que se come, por qué ciertas maneras de producción, de comensalidad. Eso al final del día refleja quiénes somos, dónde están nuestras identidades, y en definitiva lo que comemos hoy no lo comeremos, no lo comerán como sociedad en 50 años, ni lo que nuestros abuelos, nuestros padres comieron hace 50 años, no lo comemos realmente hoy, ¿no? La alimentación, quiero partir de ese punto, es sumamente compleja, y como compleja también dinámica, ¿no? Sujeta a muchísimos cambios. En ese sentido, bueno, unas breves consideraciones sin entrar tanto en el rollo académico sobre lo que es la cultura alimentaria, porque me parece importante situar el caso de Lasloyo en medio de toda esta discusión, este andamiaje de conceptos. Bueno, términos
generales, ¿qué podemos entender como cultura alimentaria? Lo podemos entender desde 3 aspectos muy básicos. Primero, como una identidad. La comida, al final de cuentas, refleja quiénes somos. Y les decía, lo que comen o comemos aquí en el sur del Estado de México no se come en el norte del Estado de México, ¿no? Hay ciertas preparaciones, ciertos platos, ciertas bebidas que están muy engarzadas a las estructuras culturales de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Sería muy difícil pensar, por ejemplo, en el norte del Estado de México, la producción y el consumo de mezcal, como sí lo hay en Zompahuacán, como sí lo hay en otras partes del sur del Estado de México. Las mismas condiciones climatológicas, geográficas, ecológicas, determinan qué podemos comer y qué no podemos comer en ciertos lugares. De ahí que otra de las cuestiones sumamente elementales de la cultura alimentaria está relacionada con el entorno, ¿no? El entorno determina en buena medida lo que nosotros vamos a consumir. Sí, efectivamente es una relación del medio ambiente con el medio ambiente, pero también hay un conjunto de conocimientos, de prácticas que dan lugar a esos alimentos que nosotros tenemos. Pensando en el caso de México, sabemos que la nixtamalización es un conocimiento ancestral que se originó aquí, hasta donde se sabe que hizo posible la digestión del maíz, porque hasta antes de eso, bueno, quienes intentaban consumirlo así sin ese proceso que se le quita la cutícula del maíz para hacerlo más digestible, pues se enfermaban, ¿no? Y en algunos casos morían. Entonces hay un conjunto de prácticas, de saberes que están muy, muy vinculadas con quienes somos. Y finalmente la cuestión de las prácticas y los significados. Comer no es solamente alimentarse, sí comemos porque tenemos la necesidad, a todos nos da hambre, por eso comemos, pero más allá del acto estrictamente biológico que ello implica, hay muchos significados sociales y emocionales que expresamos en lo que comemos y cómo lo comemos, ¿sale? Ahorita, por ejemplo, en el caso de los lasdoyos, lo acompañamos con un café, sería pues muy descabellado acompañarlo con un mezcal, ¿no? Por ejemplo, o con una cerveza. Entonces, hay ciertas formas, ciertas maneras de consumirlo. En algunos casos es bien visto comer en la mesa y en otros casos, cuando no se puede, en el suelo, ¿no? Para algunos será algo peyorativo, pero para otros es, vamos, un síntoma, un signo de humildad, de compartir, de estar todos al mismo nivel. Entonces, de ahí que la alimentación, como les decía, es algo muy complejo. Y en las cuestiones de alimentos muy localizados, como en este caso el lasdoyo, pues todavía un poco más. ¿Qué es el lasdoyo? Ustedes se preguntarán, si es ese pan, ¿cómo podemos definirlo? En realidad hay un Larousse gastronómico que es del chef Ricardo Muñoz Zurita, y cuando uno busca, pues difícilmente va a encontrar que es un lasdoyo, porque vamos, ese tipo de publicaciones están más dirigidas hacia la cultura alimentaria mexicana en general. Como se trata de un pan muy específico, podemos definirlo como un pan tradicional, que es forma de romboide, como ustedes lo pueden ver en la imagen y como seguramente ya lo apreciaron, que está relleno de piloncillo o de queso con piloncillo, ¿no? Existen estas dos versiones. Fundamentalmente es un pan dulce, ¿no? Que procede de esta tradición de las empanadas, porque al estar relleno, pues está inscrita dentro de estas. Se elabora principalmente aquí en la cabecera municipal, pero también se ha sabido que se elabora en comunidades como La Albarrada, El Peñón y La Finca, incluso en el mismo municipio de Zacazonapan, está aquí muy cerca, se ha evidenciado su elaboración. Sobre el nombre, olvidé mencionar al principio una cosa. Lo que estoy presentando es en realidad es el resultado de un trabajo de divulgación que escribimos conjunto con el doctor Adir y su servidor, que está ya por publicarse en un artículo de divulgación que habla precisamente sobre este pan, porque cuando uno hace la búsqueda, pues realmente no encuentran muchos trabajos escritos sobre este pan y sobre la panadería tradicional del municipio y del sur del Estado de México en general. Entonces, si uno busca, salvo algunos párrafos que realmente son accidentados más que intencionales, no encuentra mucho sobre el lasdoyo, ¿no? Entonces, hay muchas versiones sobre el nombre. Algunos dicen que es una derivación de la palabra tlacoyo. Ustedes sabrán que un tlacoyo pues es este platillo, alimento también muy mexicano de origen prehispánico.
y que si nosotros comparamos la forma, pues en realidad se parece, ¿no? Inclusive está en el mismo concepto de estar el tlacoyo relleno de haba, frijol o requesón, pues también en el mismo caso del asloyo. Otra de las versiones es que hay una relación muy directa con el chimistlán y el cocol, que son panes tradicionales que también tienen por la forma, también un parecido muy directo con el asloyo. Otra de las versiones que muy locales también en esta cuestión de la tradición oral aquí en Temascaltepec es que, bueno, en algún tiempo los mineros de la mina de la Albarrada decían vamos por un pan al hoyo, ¿no? Refiriéndose a la geografía de donde nos encontramos, que ustedes sabrán está rodeado por algunas elevaciones, y si lo vemos desde el aire, pues realmente estamos como eso, como en un hoyo. Entonces, de tanto que se decía, se fue deformando seguramente la palabra hasta terminar lo que es Lasloyo. ¿Cuál es la versión más creíble? ¿Cuál es la oficial? Pues en realidad ninguna, ¿no? Porque hasta ahorita solamente permanece a nivel de dicho popular. Un poco de su historia, sin entrar en muchos detalles, y aquí agradezco mucho todas las aclaraciones que nos hicieron en las primeras tres exposiciones de estos temas, porque realmente sentaron mucho de las bases de esto. Nos decía el doctor Gerardo, pues fue un mestizaje cultural, y sí, un mestizaje cultural, un mestizaje culinario y alimentario, sobre todo diría yo, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta, por ejemplo, a las personas mayores, ¿cuántos años tienen? Les digo, bueno, pues yo me acuerdo que desde hace mucho se hacía. O sea, ponerle una fecha exacta o sacar un acta de nacimiento al asloyo, pues está un poco difícil, porque no. O sea, los historiadores sabrán que en cuestiones de fechar cosas es complicado, pero al menos lo que se dice es que más de 100 años sí tiene, ¿sale? Entonces, todo eso está obviamente ligado al establecimiento de las poblaciones novohispanas durante el siglo XVI. Ya nos decían, con el auge de la minería, como Temascaltepec, Sultepec, Zacualpan y Tasco en el estado de Guerrero conformaron lo que se conoció como la provincia de La Plata. Aquí el doctor Adir también se ha dedicado mucho a la reconstrucción del pasado histórico del Real de Minas de Temascaltepec, y bueno, como pues la minería otra vez entre los siglos XVI y XIX fue algo muy importante. Entonces, estamos hablando de un desarrollo socioeconómico sumamente importante. Decían, bueno, vinieron muchos españoles, pero seguramente no solamente españoles venían, ¿no? Venían de la península ibérica, seguramente también, como ya lo han documentado varias fuentes históricas, venían esclavos traídos de África. Entonces, todo ese cúmulo de culturas llegó aquí. Obviamente, si llegaron los españoles y otras personas de la península ibérica, dentro de todo lo que trajeron, como la minería y sus actividades, fue la alimentación. Lo decía el doctor Gerardo, ¿no? Se establecieron también las primeras haciendas agrícolas porque había que satisfacer esa demanda de alimentos, ¿no? Ustedes saben que, bueno, en México se discute mucho la triada o la Santísima Trinidad en la alimentación prehispánica, si el maíz, el frijol, el chile o la calabaza, ahí de pronto le quitan y le ponen uno. Pues en el Mediterráneo específicamente pasaba lo mismo, ¿no? 3 elementos fundamentales en la alimentación: el vino, el trigo, que se convertía en pan, y el olivo para el aceite. Entonces, todos esos elementos se fueron incorporando poco a poco a lo que fue entonces la Nueva España, y de ahí que entonces la tradición de comer pan pues persiguió a los españoles a donde quiera que iban. Era lógico, ¿no? Quiero pensar que en la época contemporánea, nosotros cuando nos vamos, los que hemos tenido la oportunidad de ir al extranjero, pues es inevitable no buscar las tortillas, es inevitable. En muchos casos se llevan incluso hasta el maíz y por allá lo cultivan y después lo procesan y hacen las tortillas, pero es inevitable esta búsqueda de los elementos característicos de nuestra alimentación. De ahí que, bueno, pues seguramente también la tradición de elaborar y consumir pan llegó con ellos. Específicamente el asloyo, pues no sabemos, porque seguramente habrían hecho otros panes. Un aspecto interesante es que aquí en el poblado Real de Arriba existen los vestigios de lo que pudo haber sido un molino de trigo. Los que han ido sabrán que hay abundantes corrientes de agua que son un elemento indispensable para que los molinos puedan operar, puedan hacer el proceso de transformación del trigo y entonces elaborar el pan.
También tenemos aquí algo que platicamos ahorita con el doctor Adir, y él como habitante de este municipio pues, lo recordará mejor, la existencia de una compañía harinera aquí en Temascaltepec, entre las calles Abasolo e Iturbide, ¿verdad? Que no estamos seguros del nombre, parece que es el Águila, que funcionó entre los años 50, 60, y donde se abastecía principalmente la cabecera, pero también algunas otras localidades. De ahí la importancia entonces que tiene toda la actividad panadera. Si ustedes, los que son de aquí y los que nos visitan, sabrán que pues en el camino hacia Toluca es muy común observar en las localidades de Comunidades, Cieneguillas, de los Albarranes, hornos de pan que están precisamente a la orilla de la carretera, ¿no? Que es, al final del día, expresa mucho de la tradición que quedó arraigada en este lugar. Y hacia el sur, pues ni se diga, ¿no? En Tejupilco, los sisiriscos, las finas, entre algunos otros panes que son muy, muy particulares. Bueno, respecto al proceso de elaboración, realmente no me quiero detener mucho en esto. Algunos de los procesos más característicos es el amasado, ¿no? Con el que empieza, la harina y todos los ingredientes, levadura, etcétera. Después viene una fase de boleado que consiste en hacer pequeñas bolitas con la masa. Después viene el reposado, obviamente tiene que tener un tiempo para que la masa repose y pueda hacer este proceso de fermentación. Al mismo tiempo se hace un precalentado del horno, después se extiende la masa y es cuando se empieza a rellenar el piloncillo. Un aspecto también bien interesante de esto es que precisamente es donde yo estoy de acuerdo con el doctor Gerardo, que es un mestizaje cultural, porque estamos hablando de elementos característicos de la zona. Entonces ya lo probaron, está relleno de piloncillo, y aunque tampoco hay muchas fuentes escritas, es lógico pensar que esté relleno de piloncillo porque en la región se producía todavía la caña de azúcar, lo decía el doctor Adir, ¿no? El Festival de la Caña aquí en San Pedro Tenayac. Seguramente no solamente se cultivaba la caña por cultivarla, había un aprovechamiento, había una transformación, y la más conocida de todas ellas es la elaboración de piloncillo, ¿no? Que es endulzante muy rústico, pero que también tiene unas características organolépticas bien interesantes, con el que seguramente más de alguna vez hemos endulzado algún atole, hemos preparado alguna cosa, ¿no? Inclusive en la presentación nos decían, que ponían el ejemplo de la herencia de un trapiche, ¿no? Que hasta donde sabemos, bueno, los trapiches también eran utilizados específicamente para moler la caña y obtener el jugo y, como les digo, seguramente elaborar el piloncillo. La conjunción de todos estos elementos es seguramente la base, ¿no? del asloyo como lo conocemos. Y pues finalmente el horneado. Aquí algunas fotos que se tienen sobre el proceso, cómo pues empieza a extender. Y en las fotos ustedes se darán cuenta que realmente es un pan artesanal. ¿Artesanal en qué sentido? En el sentido de los procesos que implica. Vamos, no hay un uso intensivo de maquinarias, no hay instrumentos, elementos demasiado sofisticados, todo es realmente con lo que hay, son procesos caseros. Y eso pues habla también mucho del arraigo que tiene en las familias de aquí de Temascaltepec. El horneado, por ejemplo, ese es un horno que es también, ahorita les voy a decir más adelante de quién es, pero es un horno ya vetusto, pues ya tiene muchísimos años y bueno, como dicen, entre más viejo, pues más sabor, ¿no? Entonces, normalmente se le atribuye, ¿no? al horno, a los procesos, el sabor característico de lo que es el asloyo. Precisamente el que acaban de probar viene de aquí, de este lugar. Algunas también imágenes ahí con la señora poniendo los panes ya para que reposen y listos para la venta. Están aquí algunas otras. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la cultura alimentaria? Cuando estábamos haciendo este trabajo con el doctor Adir, comentábamos, bueno, sí, pero ¿qué piensa la gente del asloyo, no? Entonces hicimos un sondeo, la verdad no fue un muestreo representativo, ni sacamos fórmula, no, nada más nos interesaba saber qué es lo que piensa la gente. Entonces empezamos a circular un instrumento para recoger las percepciones de lo que la gente piensa, y algunas de las cosas que nos anotaban ahí en preguntas abiertas decían, por ejemplo, es un pan endémico de este municipio, es único de este municipio y no hay en otros. En Temascaltepec fue creado, como temascaltepequenses nos identificamos con el asloyo. Entonces, desde aquí vemos que el asloyo se ha convertido, se ha posicionado en un símbolo de identidad, ¿no?
mucha de la identidad, parte, no quiero decir mucha, realmente una parte de la identidad de la población de aquí de Temascaltepec se ha construido en torno a este elemento, de tal manera que muchos lo elevan incluso a nivel de endemismo, es decir, si no es en este lugar, pues no se puede hacer en otro, ¿no? Con las condiciones que tenemos aquí, a lo mejor el contexto cultural, también ambiental, pues es lo que determina por qué sí es de Temascaltepec y por qué no puede pensarse fuera de ese territorio. Inclusive aquí dentro, y es al siguiente punto al que voy, el de las prácticas sociales y culturales, existen dos versiones, ¿no? de PAN, y ahí es donde yo me he encontrado en algún debate con algunos habitantes de este municipio de si el mejor es el que produce la señora Socorro Berra, ¿no? Que dicen que es como el más tradicional, el que quizá tiene un gusto mejor. Otros dicen, no, hay otras familias que también lo producen y también está bueno. Pues ni una ni otra versión realmente es la aceptable, ¿verdad? Porque en términos de alimentación, el mejor pan es el que a ti te gusta, ¿no? Punto, no hay de otra, ¿no? Entonces, decir cuál es el mejor o cuál es el peor realmente, pues no nos llevaría a ningún lado. Claro está. Lo que sí tenemos que hacer es, por ejemplo, en términos de prácticas sociales y culturales que se consume especialmente en el desayuno, lo acabamos de comprobar, ¿no? Todos los que estamos aquí nos comimos nuestro lasloyo con un poco de café, se acompaña fundamentalmente de una bebida caliente. Las personas que consultamos nos decían que al menos 3 veces a la semana se consume el lasloyo, ¿no? Hay quien pues de manera diaria lo hace, otros pues sí van unos días sí, otros días no, pero al menos 3 veces a la semana se llega a consumir. También se llega a colocar en las ofrendas del Día de Muertos como un elemento característico que forma parte de la identidad y se asume como una tradición familiar. Vamos, es muy característico pensar en las mesas de los temascaltepequenses la presencia del lasloyo. A pesar incluso de toda esta globalización alimentaria, de que hay panes industriales o que puede haber otros elementos, creo que sí tiene este sentido de una práctica social muy arraigada aquí en el municipio. Y en cuanto al entorno, les decía, lo que más destaca del lasloyo es, fíjense, no podemos pensar en unas condiciones ecológicas que determinen, por ejemplo, un trigo especial, ¿no? Porque realmente se compra, como tampoco ya ahorita el piloncillo, incluso hasta el queso en algunas versiones, o el azúcar, o cualquier otro ingrediente. Entonces no podemos pensar que las condiciones ecológicas determinan los ingredientes o la calidad de los mismos. Más bien el entorno está referido al saber hacer que da lugar a este pan. Entonces, les decía, está vinculada fundamentalmente a 2 formas de elaborar, de la señora Socorro Berra, que no sé si ustedes pudieron percatarse al entrar aquí al ayuntamiento. A mano izquierda está un mural y ahí en la puerta, a un lado, están retratados muchos de los elementos gastronómicos y agrícolas del municipio. Está el durazno, el aguacate, el café, la caña de azúcar, y ahí justo en medio está la imagen de una señora horneando pan con una taza al lado que dice bienvenidos a Temascaltepec, algo así. Entonces podemos, lo que se sabe es que pues va dedicado a la señora, ¿no? y la elaboración del lasloyo. Realmente, si ustedes ven, pues sí es un elemento artesanal, un pan artesanal muy interesante, que forma parte de la tradición y la cultura del municipio, pero lo que nosotros estamos observando es que hay una situación paradójica, porque sí es un elemento importante, pero al final del día está en un riesgo de continuidad, ¿no? La señora Socorro se ha convertido en una figura icónica de la elaboración del lasloyo. Está ella en el barrio de Santiago, y también se conoce de la familia Maya de aquí en el municipio 3 o 4 grupos familiares que lo hacen. Realmente estamos hablando de muy, muy pocas familias. Para ser un símbolo de identidad y arraigado a la cultura del municipio, estamos hablando que está en una situación pues realmente que sí pone en duda su continuidad en el futuro. Sabemos que si no hay este relevo generacional, pues muchos alimentos desaparecen. Por eso iniciaba esta charla diciendo que la alimentación es compleja y que lo que comemos hoy ya no lo vamos a comer en 50 años. Yo no sé si en 50 años igual ya hasta vamos a petrificar el lasloyo, ¿no? Como pieza arqueológica para exhibirla en los museos y acordarnos de lo que era. Y claro está que también en términos del patrimonio alimentario, para que un patrimonio sea patrimonio tiene que estar vivo. O sea, no puede patrimonializar algo que no esté vivo. Entonces, de ahí la importancia de poder establecer estrategias. Sí, aquí es a donde voy, aprovechando que estamos en un entorno, ¿no? de
pues del ayuntamiento municipal y que hay actores aquí de la administración, habemos académicos, habemos estudiantes y personas interesadas del municipio. Para no concluir, creo que sí necesitamos establecer algunas estrategias de revalorización del pan artesanal aquí en Temascaltepec. Una de las que hemos estado discutiendo es una propuesta de declaratoria patrimonial municipal. ¿Por qué no elevar el pan Lasloyo a la categoría de patrimonio municipal? Cuando hemos visto que hay estos elementos, claro que ahora que presentaba el doctor Gerardo, yo decía, bueno, pues habrá que hacer un estudio histórico mucho más profundo para sentar las bases, pero también los usos actuales, ¿no? ¿Qué relación tiene? Por supuesto, pero si no empezamos a justificar eso desde quizá una declaratoria patrimonial, pues entonces las demás acciones de salvaguarda, de poner en valor, van a ser realmente infructuosas. Otra cosa que proponemos, pues ¿por qué no realizar una feria cultural gastronómica del pan artesanal que empiece otra vez a activar el patrimonio local y asimismo algunas experiencias turísticas que estén enfocadas en el patrimonio alimentario? Creo que desde ahí podemos empezar a atacar muchas de estas problemáticas porque tuve la fortuna de tener clases con un doctor del Colegio de Michoacán, Esteban Barragán, que se dedicó al estudio del queso cotija, y él, cuando empieza la investigación, publica un libro que decía: el queso cotija se nos va de las manos, ¿no? Porque estaba evidenciando que había un riesgo de que se perdiera el queso cotija. Bueno, retomando su ejemplo, diríamos que el Lasloyo se nos está yendo de las manos y de las mesas, obviamente. Y bueno, pues con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Daniel. Ahora abrimos un espacio para si tienen alguna pregunta o comentario. Enfrente y luego al fondo, por favor, y luego con usted. El doctor dijo socializar el conocimiento. Sería, ¿para qué? Tiene que haber un resultado, un producto. Y después me voy a la exposición de la doctora y el doctor Adir. Uno en la cuestión, las posibilidades turísticas del arte sacro y en la otra en lo profano. Señalan que hay posibilidades, pero el reto sería que no se quedara en posibilidades, sino que se pudiera aterrizar y que esto diera una derrama económica a todas esas posibilidades que hay. Entonces mi pregunta es si se podría meter un proyecto a lo que antes era CONACYT, ahora no sé cómo se llame, que se meta y que así como se dice, de este proyecto yo voy a tener tantos doctorantes, ahora de este proyecto yo voy a tener tantos empresarios, tantos cooperativas que van a ser productivas, que estas posibilidades naturales las vamos a poder explotar y va a dar una derrama económica en esta comunidad. Y tanto también lo mismo en el arte sacro, va a haber tantos especialistas de este tema, va a haber estos paseos turísticos y que se pudiera meter un proyecto así para que esa socialización del conocimiento no se quedara nada más así en el aire, sino que fuera productivo. Es mi pregunta, a cualquiera que la quiera contestar. Sí, me refiero a esto de socializar el conocimiento precisamente para esto que está en la lámina, ¿no? O sea, no queremos que quede solamente bueno, fue una charla, qué bueno, pero pues ¿qué proponemos, no? ¿Qué hay que hacer? Porque tenemos que pasar de lo dicho al hecho, ¿no? Entonces por eso en esta intervención, en esta lámina, algunas de las estrategias, no quiere decir que sean las únicas, por supuesto que puede haber más, generar una propuesta declaratoria patrimonial, ya hay conocimiento, solamente falta reunirlo, sistematizarlo y hacer algo más en forma, ¿no? O generar otras apuestas un poco más prácticas que incidan al menos en el caso del pan, pues en su reapreciación o revalorización. Tampoco es que
aquí mi intención de la charla no es venir a decirles, oigan, existe el PAN, pues porque obviamente ustedes ya lo conocen, ya saben de él. Esa tampoco es la intención, sino más bien de generar este sentido de acción. Bueno, sí estamos evidenciando que quizá puede estar en riesgo. ¿Y qué vamos a hacer, no? Entonces, bueno, podemos generar una declaratoria patrimonial en donde se sumen diferentes actores, podemos generar algunas otras cosas más de difusión, ¿no?, de lo que hay, de la cultura del municipio, y también algo en sentido turístico. Va por ahí el asunto de la socialización, ¿no? Porque les digo, no tiene caso que yo venga, ni les estoy descubriendo el hilo negro, tampoco ese es el motivo, sino más bien qué podemos generar entonces a partir de ahora, y que creo que esa es la finalidad de este tipo de eventos, más de acercar el conocimiento, más de ver qué es lo que estamos haciendo, pero sobre todo qué podemos hacer después.